Tenía serias dudas en cuanto a mi éxito en el cinematógrafo, pero no me preocupaba. Sabía que podía volver a mi antiguo empleo. Mi éxito en el cine superó todas mis expectativas. Ahora gano $100.000 por año, más la mitad del producto de mis películas. Sin embargo, sé que esto no durará para siempre. Pero no me preocupo. Sé que en cualquier eventualidad, aun si pierdo hasta el último dólar que poseo, puedo volver a Oklahoma y encontrar empleo en Frisco Railway. He protegido mi vía de abastecimiento. 337. Oí una voz en la India, por Stanley Jones, uno de los oradores más dinámicos de Norteamérica y el misionero más famoso de su generación. He consagrado 40 años de mi vida a mi labor de misionero en la India. Al principio me resultó difícil soportar el terrible calor y la tensión nerviosa de esa gran tarea que se extendía frente a mí. Al cabo de 8 años, era víctima de tal agotamiento nervioso que tuve varios colapsos. Me dieron una licencia de 1 año para pasarla en Norteamérica. En el barco de regreso tuve otro colapso mientras hablaba durante un servicio dominical a bordo. El médico me obligó a guardar cama durante el resto del viaje. Tras 1 año de descanso en Norteamérica, inicié el regreso a la India, pero me detuve en el camino para organizar reuniones evangelistas entre los estudiantes universitarios de Manila. El esfuerzo de esas reuniones me ocasionó nuevos colapsos. Los médicos me advirtieron que si regresaba a la India moriría. A pesar de esas advertencias, continué el viaje, pero con una nube amenazadora sobre mi cabeza. Cuando llegué a Bombay, estaba tan agotado que me fui a las colinas y descansé durante varios meses. Después volví al llano para seguir mi labor. Otro colapso me obligó a volver a las colinas para otro largo descanso. Bajé nuevamente, solo para sufrir una recaída que me indicó que era incapaz de seguir con el esfuerzo. Estaba mentalmente agotado, y mis nervios y mi físico entero estaban deshechos. Ya no me quedaban fuerzas. Temía que sería una ruina física por el resto de mis días. Si no lograba alguna ayuda, debía renunciar a mi empresa de misionero, volver a Norteamérica y trabajar en una granja para recuperar la salud. Aquellos fueron mis momentos más tristes. Por entonces organizaba una serie de reuniones en Lucknow. Una noche, mientras rezaba, ocurrió algo que transformó por completo mi vida. Cuando rezaba en momentos en que no pensaba en mí mismo, una voz pareció decirme: ¿estás dispuesto a emprender la tarea para la que te he llamado? No, señor, contesté. Estoy agotado. Ya no me quedan fuerzas. La voz me dijo: si acudes a mí y dejas de preocuparte, solucionaré tu problema. Señor, respondí de inmediato, cierro trato ahora mismo. Una gran paz inundó mi corazón y mi ser íntegro. Sabía que había ocurrido el milagro. La vida, una vida exuberante, había tomado posesión de mí. Me sentía tan aligerado que apenas pisaba el camino esa noche mientras caminaba de regreso, serenamente, hacia mi casa. Cada partícula del suelo era terreno sagrado. Después, durante días, apenas tuve conciencia de estar encarnado en un cuerpo. Trabajaba hasta muy avanzada la noche y me acostaba preguntándome por qué debía meterme en la cama, porque no sentía el menor rastro de cansancio. Me sentía poseído por la vida, la paz, el descanso, y el propio Cristo. Entonces me pregunté si debía contar todo eso. No deseaba hacerlo, pero me dije que debía, y lo hice. Pues enfrenté la alternativa de hundirme o nadar ante los demás. Desde entonces han pasado más de los 20 años más laboriosos de mi vida, sin que nunca reaparecieran mis viejos problemas. Jamás he gozado de mejor salud. Pero aquello fue algo más que una transformación física. Fue iniciar una nueva vida de mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Después de aquella experiencia, la vida transcurrió para mí en un nivel mucho más elevado. Y no he hecho otra cosa que disfrutar de ello. Durante los muchos años que han pasado desde 338-339. Entonces, he viajado por el mundo entero, muchas veces dando 3 conferencias por día, y he encontrado el tiempo y la fuerza para escribir The Christ of the Indian Road, El Cristo del Camino Indio, y otros 11 libros. Y en medio de ese tráfago nunca falté a una sola cita. Las preocupaciones que alguna vez me abrumaron se han esfumado y ahora, a los 63 años, desbordo de vitalidad y me inunda la alegría de servir a los demás y vivir para ellos. Supongo que la transformación mental y física que he experimentado puede analizarse y explicarse psicológicamente. Poco importa.
La vida es mayor que los procesos y los supera. Solo una cosa sé. Mi vida se transformó por completo aquella noche en Lucknow, hace 31 años, cuando en lo más hondo de mi debilidad y mi depresión, una voz me dijo: si acudes a mí y dejas de preocuparte, solucionaré tu problema. Y contesté: Señor, cierro trato ahora mismo. Cuando el ejecutor llamó a mi puerta por Homer Croy, el momento más amargo de mi vida ocurrió un día de 1933, cuando el ejecutor entró en mi casa por la puerta principal y yo salí por la puerta trasera. Había perdido mi hogar en 10 Standish Road, Forest Hills, Long Island, donde habían nacido mis hijos y yo había vivido con mi familia durante 18 años. Jamás había pensado que podía sucederme una cosa así. 12 años antes, me creía en la cumbre del mundo. Había vendido los derechos de adaptación cinematográfica de mi novela, 340, West of the Water Tower por uno de los precios más altos de Hollywood. Había vivido 2 años en el extranjero con mi familia. Veraneábamos en Suiza y pasábamos el invierno en la Riviera Francesa, como los ricos. Durante 6 meses que permanecí en París escribí una novela titulada Tella Tose París. Will Rogers apareció en la versión cinematográfica. Era su primera película hablada. Me hicieron tentadoras ofertas para que me quedara en Hollywood y escribiera guiones para Will Rogers. Pero las rechacé. Volví a Nueva York. Entonces empezaron mis problemas. Poco a poco me fui convenciendo a mí mismo de que tenía capacidades latentes que nunca había desarrollado. Empecé a fantasear que era un sagaz hombre de negocios. Alguien me dijo que John Jacob Astor había ganado millones invirtiendo en bienes raíces en Nueva York. ¿Quién era Astor? Apenas un inmigrante que hablaba inglés con acento. Si él lo había logrado, ¿por qué no yo? Me haría rico. Empecé a leer revistas deportivas sobre yates. Me impulsaba el coraje de la ignorancia. No sabía más sobre compra y venta de inmuebles que un esquimal sobre hornos de petróleo. ¿De dónde iba a sacar el dinero necesario para lanzarme a mi espectacular carrera financiera? Muy simple. Hipotequé mi casa y compré algunos de los mejores terrenos en Forest Hills. Retendría esos terrenos hasta que alcanzaran un valor fabuloso, después los vendería para llevar una vida lujosa, yo, que nunca había vendido siquiera un terreno del tamaño de un pañuelo. Sentía lástima de los desdichados que trabajaban como esclavos en oficinas por un magro sueldo. Me decía que Dios había resuelto no conceder a todos el fuego divino del genio financiero. De pronto la gran crisis se precipitó sobre mí como un ciclón de Kansas y arrasó conmigo como un tornado que desmantela un gallinero. 341. Debía destinar $220 mensuales en esos terrenos de fauces devoradoras. Oh, con qué rapidez se sucedían los meses. Para colmo, tenía que cumplir con los pagos de la hipoteca de mi casa. Estaba preocupado. Procuraba escribir textos humorísticos para las revistas. Mis conatos humorísticos sonaban como las lamentaciones de Jeremías. Las novelas que escribía eran un fracaso. Ya no tenía dinero. No me quedaba nada que empeñar, salvo mi máquina de escribir y las empastaduras de oro de mis muelas. La lechería dejó de enviarme leche. La compañía de gas me cortó el suministro. Tuvimos que comprar una cocinilla para campamento de esas que se ven en los anuncios, tienen un cilindro de querosén, hay que bombearlo y sale una llama que sisea como un ganso furioso. Nos quedamos sin carbón. La compañía nos hizo pleito. Nuestra única fuente de calor era el hogar. Por la noche salíamos y recogíamos tablones y desechos de las nuevas casas que los ricos estaban construyéndose, yo, que había resuelto ser uno de esos ricos. Estaba tan preocupado que no podía dormir. A veces me levantaba en mitad de la noche y caminaba durante horas para quedar agotado y dormirme. No solo perdí los terrenos que había comprado, sino también la sangre y las ilusiones que había vertido en ellos. El banco ejecutó la hipoteca de mi casa y nos puso a mí y a mi familia en la calle. De algún modo nos las arreglamos para reunir unos pocos dólares y alquilar un exiguo departamento. Nos mudamos el último día de 1933. Me senté en un cajón de embalaje y miré a mi alrededor. Acudió a mi mente un viejo refrán que repetía mi madre: no hay que llorar por la leche derramada. Pero no era leche, era la sangre de mi corazón. Después de permanecer allí sentado un rato, me dije: y bien. He tocado fondo y he sobrevivido. Ahora no me queda otro remedio que ir hacia arriba. Me puse a pensar en las cosas de valor que la hipoteca no me había arrebatado. Conservaba la salud y a mis amigos.
Empezaría de nuevo. No me lamentaría por el pasado. Me repetiría todos los días las palabras que mi madre solía decir sobre la leche derramada. Puse en mi tarea la energía que había puesto en mis preocupaciones. Poco a poco mi situación empezó a mejorar. Ahora casi agradezco el hecho de haber pasado por todas esas penurias. Me dio fuerza, ánimo, fe en mí mismo. Ahora sé que es tocar fondo. Sé que se puede sobrevivir. Sé que podemos soportar muchas más dificultades de las que creemos. Cuando preocupaciones sin importancia y temores y ansiedades procuran alterarme, los desecho recordando la ocasión en que permanecí sentado sobre el cajón de embalaje. Y me digo, he tocado fondo y he sobrevivido. Ahora no me queda más remedio que ir hacia arriba. ¿Qué enseñanza se desprende de esto? No aserremos a serrín. Aceptemos lo inevitable. Si no podemos caer más abajo, tratemos de subir. El más duro adversario que tuve fue la preocupación, por Jack Dempsey. Durante mi carrera de boxeador encontré que la preocupación era un adversario casi más duro que los pesos pesados que me enfrentaban. Comprendí que tenía que aprender a no preocuparme, porque, de otro modo, la 342-343 preocupación minaría mi vitalidad y comprometería mis triunfos. Y, poco a poco, me elaboré un sistema. He aquí algunas de las cosas que hice. 3. Para conservar mi coraje en la liza, me dedicaba palabras de ánimo en plena lucha. Por ejemplo, mientras luchaba con Firpo, me decía una y otra vez: nada me detendrá. No sentiré sus golpes. No puede dañarme. Continuaré atacando, suceda lo que suceda. Estos asertos, estos pensamientos positivos, me ayudaron mucho. Ocupaban de tal modo mi espíritu que llegué a no sentir los golpes. Durante mi carrera me han partido los labios, me han cortado los ojos y me han roto las costillas. Y Firpo me arrojó por encima de las cuerdas, en forma que caí sobre la máquina de escribir de un periodista y la destrocé. Pero nunca sentí ni uno siquiera de los golpes de Firpo. Solo ha habido un golpe que verdaderamente haya sentido. Fue aquella noche en que Lester Johnson me rompió 3 costillas. El golpe afectó mi respiración. Puedo decir honradamente que nunca he sentido otro golpe en ninguno de mis combates. 4. Otra cosa que hacía era recordarme constantemente la inutilidad de la preocupación. La mayoría de mis preocupaciones surgían antes de los grandes combates. Mientras me preparaba, pasaba horas sin poder conciliar el sueño, agitándome y preocupándome. Me preocupaba por el temor de que me rompiera una mano, me dislocara el tobillo o sufriera un grave corte en el ojo durante la primera vuelta, en forma que ya no pudiera coordinar mis golpes. Cuando me veía con los nervios en tal estado, dejaba la cama, me miraba en el espejo y me hablaba a mí mismo. Me decía: qué estúpido eres al preocuparte por algo que no ha sucedido y que tal vez no suceda nunca. La vida es breve. Solo tengo para vivir unos cuantos años y, por tanto, debo disfrutar de la vida. Y me repetía una y otra vez: lo único que importa es mi salud. Lo único que importa es mi salud. Me recordaba que perder el sueño y preocuparme destruiría mi salud. Y vi que, repitiéndome estas cosas constantemente, noche tras noche, año tras año, acababan entrando en mi ser, de modo que podía eliminar mis preocupaciones como si fueran aire. 3. La tercera cosa y la mejor era la oración. Mientras me preparaba para un combate, siempre rezaba varias veces al día. Cuando estaba en la liza, siempre rezaba inmediatamente antes de que sonara el gong anunciando cada una de las vueltas. Esto me ayudaba a luchar con valor y confianza. Nunca en mi vida me he ido a la cama sin rezar las oraciones y nunca tampoco me he sentado a la mesa sin agradecer a Dios el alimento. ¿Han sido contestadas mis oraciones? Miles de veces. Pedí a Dios que me librara del asilo de huérfanos, por Kathleen Alter. Cuando era niña mi vida estaba llena de terrores. Mi madre tenía una afección al corazón. Había presenciado muchas veces cómo se desmayaba y caía al suelo. Todos temíamos que se muriera y yo creía que todas las niñas cuyas madres morían eran enviadas al orfanato situado en la pequeña localidad de Warrenton, Missouri, donde vivíamos. Temía ir allí. Cuando tenía 6 años, rezaba constantemente: Dios mío, conserva a mi madre hasta que tenga la edad necesaria para no ir al orfanato. 20 años después mi hermano Meiner sufrió un accidente terrible y soportó dolores intensísimos hasta morir al cabo de 2 años. No podía alimentarse ni volverse en la cama.
Para amortiguar su sufrimiento tenía 345 que darle inyecciones hipodérmicas de morfina cada 3 horas, día y noche. Hice esto durante los 2 años. En aquel tiempo enseñaba música en el Colegio Central Wesleyano de Warrenton, Missouri. Cuando los vecinos oían los lamentos de mi hermano me telefoneaban al colegio y yo dejaba mi clase y corría a casa para dar al desgraciado la inyección de morfina. Todas las noches, cuando me acostaba, preparaba el despertador, con objeto de poder levantarme a las 3 horas y atender a mi hermano. Recuerdo que, durante las noches de invierno, ponía una botella de leche fuera de la ventana. Allí la leche se helaba y se convertía en una especie de helado que me agradaba tomar. Cuando sonaba el despertador, este helado era un incentivo adicional para levantarme. En medio de todas estas angustias hacía 2 cosas que impedían que me compadeciera, me preocupara y amargara mi vida con resentimientos. En primer lugar, enseñaba música durante 12 o 14 horas diarias, con lo que me quedaba muy poco tiempo para pensar en mis desdichas. Después, cuando me sentía inclinada a lamentarme, me decía una y otra vez: escucha. Mientras puedas caminar, alimentarte y verte libre de todo dolor intenso, debes sentirte la persona más feliz del mundo. Suceda lo que suceda, no olvides esto mientras vivas. Nunca. Nunca. Estaba decidida a hacer todo lo posible para crearme una actitud inconsciente y continua de agradecimiento por mis muchas cosas buenas. Todas las mañanas, al despertarme, daba las gracias a Dios de mi decisión de ser, a pesar de todas mis calamidades, la persona más feliz de Warrenton, Missouri. Tal vez no alcancé esta meta, pero conseguí hacer de mí misma la joven más cordial de mi pueblo. Probablemente pocos de mis colegas y amigos se preocupaban menos que yo. Esta maestra de música de Missouri aplicaba 2 de los principios descritos en este libro. Se ocupaba demasiado para preocuparse y contaba sus bienandanzas. La misma técnica puede ser útil para usted. El estómago me daba vueltas como un tornado de Kansas, por Cameron Ship. Había estado trabajando muy a gusto durante varios años en la sección de publicidad del estudio Warner Brothers, en California. Escribía relatos para diarios y revistas acerca de las estrellas de Warner Brothers. De pronto fui ascendido. Se me hizo subdirector de publicidad. En realidad, hubo un cambio en el cuadro administrativo y se me dio un título impresionante: administrador adjunto. Esto me proporcionó un imponente despacho con refrigeración privada y 2 secretarías y la jefatura sobre 75 escritores, propagandistas y locutores de radio. Estaba muy impresionado. Traté de hablar con dignidad. Establecí sistemas de administración, tomaba decisiones con mucha autoridad y almorzaba a toda prisa. Estaba convencido de que todas las relaciones con el público de Warner Brothers recaían sobre mi persona. Me dije que las vidas, privadas y públicas, de personajes tan nombrados como Bette Davis, Olivia de Havilland, James Cagney, Edward G. Robinson, Errol Flynn, Humphrey Bogart, Anne Sheridan, Alexis Smith y Alan Ale estaban completamente en mis manos. En menos de un mes me di cuenta de que tenía úlceras de estómago. Probablemente, cáncer. 346-347. Mi principal actividad durante la guerra era en aquel tiempo la de presidente del Comité de Actividades de Guerra del Gremio de Publicistas de la Pantalla. Me gustaba este trabajo y me gustaba verme con los amigos en las reuniones del gremio. Pero estas reuniones acabaron por aterrarme. Después de cada una de ellas me sentía enfermo. Frecuentemente tenía que detener el coche cuando regresaba a casa y tratar de recobrarme para poder seguir al volante. Tenía siempre la impresión de que había 1000 cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Todo era vital. Y yo me sentía totalmente impotente. Soy perfectamente sincero. Era la enfermedad más dolorosa de mi vida. Siempre sentía una terrible opresión en el pecho y el vientre. Perdí peso. No podía dormir. El dolor era constante. Entonces, fui a ver a un famoso especialista en enfermedades internas. Me lo había recomendado un agente de publicidad. Me dijo que este médico tenía muchos clientes pertenecientes al gremio. Era un médico que hablaba poco, lo necesario únicamente para que yo le dijera que me dolía y cómo me ganaba la vida. Pareció más interesado en mi trabajo que en mis achaques, pero pronto me tranquilizó. Durante 2 semanas me sometió a todas las pruebas conocidas. Fui analizado, explorado y radiografiado. Finalmente se me dijo que fuera de nuevo a ver al médico y escuchara su veredicto.
Señor Sheep, me dijo el doctor, echándose hacia atrás, lo hemos sometido a todas las pruebas imaginables. Era absolutamente necesario, aunque yo sabía, desde luego, desde el primer examen, que usted no tenía úlceras de estómago. Pero sabía también, porque es usted como es y trabaja como trabaja, que no me creería si no se lo demostrara. Déjeme, pues, que se lo enseñe. Me mostró las radiografías y los cuadros y me los explicó. Así el médico me demostró que no tenía úlceras. Ahora bien, continuó el doctor, esto va a costarle mucho dinero, pero vale la pena. He aquí mi prescripción. No se preocupe. Bien, me hizo callar con un ademán cuando traté de interrumpirle, comprendo que usted no puede seguir esta prescripción inmediatamente y voy a procurarle una ayuda. Aquí tiene unas píldoras. Contienen belladona. Tome las que quiera. Cuando se le acaben, vuelva y le daré más. No le harán daño. Y siempre le aliviarán, pero recuerde, no las necesita. Todo lo que tiene que hacer es dejar de preocuparse. Si comienza de nuevo a preocuparse, usted tendrá que volver aquí y yo le cobraré otra vez muy subidos honorarios. ¿Qué le parece? Me agradaría poder decir que la lección surtió efecto aquel mismo día y que dejé enseguida de preocuparme. Pero no fue así. Tomé píldoras durante varias semanas, siempre que sentía llegar la depresión. Daban resultado. Me sentía mejor enseguida. Pero tenía la impresión de que hacía el tonto tomando aquellas píldoras. Soy físicamente vigoroso. Soy casi tan alto como Abe Lincoln y peso más de 90 kilos. Sin embargo, andaba tomando pildoritas blancas para descansar. Estaba actuando como una mujer histérica. Cuando mis amigos me preguntaban por qué tomaba píldoras, me avergonzaba decir la verdad. Gradualmente comencé a reírme de mí mismo. Me decía, vamos a ver, Cameron Sheep, estás procediendo como un perfecto estúpido. Estás dando demasiada importancia a tu persona y tus actividades. Bette Davis, James Cagney y Edward G. Robinson eran mundialmente famosos antes de que tú comenzaras a administrar su publicidad. Si murieras repentinamente esta noche, Warner Brothers y sus estrellas se arreglarían para continuar su trabajo sin ti. Mira a Eisenhower, Marshall, MacArthur, Jimmy Doolittle y el almirante King. Están dirigiendo la guerra, 348-349, sin tomar píldoras. Y, sin embargo, tú no puedes actuar de presidente del Comité de Actividades de Guerra del gremio de publicistas de la pantalla sin tomar unas píldoras que libren a tu estómago de retorcerse como un torbellino de Kansas. Comencé a tomar a pecho el prescindir de las píldoras. Poco después tiré las píldoras a la basura y tomé la costumbre de llegar a casa poco antes de cenar, a fin de echar un sueñecito. Gradualmente mi vida volvió a la normalidad. Desde entonces no he vuelto a ver a ese médico. Pero le debo mucho, mucho más de lo que me parecieron a la sazón unos subidos honorarios. Me enseñó a reírme de mí mismo. Pero creo que su mayor habilidad consistió en no reírse de mí y decirme que yo no tenía ningún motivo de preocupación. Me tomó en serio. No quiso que yo hiciera el ridículo. Me dio una salida con aquella cajita de píldoras. Pero sabía entonces, también como yo lo sé ahora, que mi cura no estaba en aquellas píldoritas, sino en el cambio de mi actitud mental. La moraleja de este relato es que muchos hombres que ahora están tomando píldoras harían mejor en leer la séptima parte y tranquilizarse. Aprendí a librarme de la preocupación viendo a mi mujer fregar los platos. Por el reverendo William Wood, hace unos cuantos años sufría intensos dolores de estómago. Me despertaba 2 o 3 veces todas las noches, en la imposibilidad de dormir a causa de tales dolores. Había visto morir a mi padre de un cáncer en el estómago y temía tener lo mismo o, por lo menos, úlceras. Fui a una clínica para que me examinaran. Un célebre especialista en estómago me examinó con el fluoroscopio y me sacó una radiografía. Me dio un sedante para que pudiera dormir y me aseguró que no tenía ni úlceras ni cáncer. Me dijo que mis dolores se debían a las tensiones emocionales. Como soy ministro, me preguntó, ¿acaso tiene problemas en su iglesia? Me dijo lo que yo me decía a mí mismo. Trataba de abarcar demasiado. Además de mis sermones dominicales, me ocupaba de muchas otras cosas, y era presidente de la Cruz Roja, presidente de los Kiwanis. Además estaba presente en 2 o 3 funerales por semana y desarrollaba otra serie de actividades. Trabajaba constantemente bajo presión. No descansa, va nunca. Siempre estaba tenso, con prisa. Llegué al punto en que me preocupaba por todo. Vivía en perpetua agitación.
Sufría tanto que acepté con gusto el consejo del médico. Me señalé el lunes como día de asueto y empecé a eliminar varias responsabilidades y actividades. Un día, mientras ponía orden en mi escritorio, se me ocurrió una idea que resultó muy eficaz. Revisaba un montón de viejas notas para sermones y otros apuntes sobre cuestiones que ya no tenían importancia. Hice un bollo con cada uno de ellos y los fui arrojando al cesto. De pronto me detuve y me dije, Bill, ¿por qué no haces con tus preocupaciones lo mismo que haces con estos papeles? ¿Por qué no haces un bollo con tus preocupaciones de ayer y las arrojas al cesto? Esta sola idea me dio una inspiración súbita y la sensación de que me libraba de un peso sobre mis hombros. A partir de ese día y hasta hoy, me he impuesto la norma de arrojar al cesto todos los problemas que ya no puedo resolver. 351. En esto, un día, mientras secaba los platos que mi esposa fregaba, tuve una idea. Mi mujer estaba cantando mientras fregaba y yo me dije, mira, Bill, qué feliz es tu mujer. Llevamos 18 años de casados y siempre has fregado la vajilla. Supongamos que en el momento de casarse hubiera calculado todos los platos que tendría que fregar en estos 18 años. El montón de platos sucios sería mayor que un granero. Esta sola idea hubiera abrumado a cualquier mujer. Seguidamente, razoné. El motivo de que a mi mujer no le importe lavar los platos es que lava cada vez los platos de un día. Enseguida comprendí la causa de mis trastornos. Estaba tratando de fregar a la vez los platos de hoy, los de ayer y los que no se habían ensuciado todavía. Vi lo estúpidamente que estaba procediendo. Sin embargo, yo, que vivía tensa, apresurada y angustiosamente, subía todos los domingos al púlpito para decir a los demás cómo se debía vivir. Me avergoncé de mí mismo. Las preocupaciones ya no me abruman. No me duele el estómago. No padezco de insomnio. Hago un bollo con mis ansiedades de ayer y las arrojo al cesto, y jamás trato de lavar hoy los platos que se ensuciarán mañana. ¿Recuerda una declaración formulada anteriormente en este libro? Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer, hace vacilar al más vigoroso, ¿para qué intentarlo siquiera? Encontré la respuesta por Delugues. En 1943 fui a parar a un hospital de veteranos de Albuquerque, Nuevo México, con 3 costillas rotas y un pulmón afectado. Esto me había sucedido durante un ensayo de desembarco de fuerzas anfibias frente a las Islas Hawaii. Iba a saltar de la barcaza a la playa. En esto vino una ola poderosa, levantó la embarcación, perdí el equilibrio y caí a la arena. Caí con tanta fuerza que una de mis costillas rotas se clavó en el pulmón. Después de pasar 3 meses en el hospital experimenté la más violenta conmoción de mi vida. Los médicos dijeron que no observaban en mí ninguna mejoría. Tras mucho meditar me dije que era la preocupación lo que me impedía curarme. Estaba acostumbrado a una vida muy activa y, durante aquellos 3 meses, había permanecido tumbado boca arriba las 24 horas del día sin otro que hacer que pensar. Y cuanto más pensaba, más me preocupaba. Me preocupaba el problema de saber si volvería a ocupar mi puesto en la sociedad. Me preocupaba preguntándome si quedaría tullido por el resto de mi vida y si podría casarme y llevar una vida normal. Pedí al médico que me trasladara a la sala inmediata, llamada el Country Club, porque se permitía a los pacientes instalados en ella hacer casi todo lo que les daba la gana. En ese Country Club me interesé en el bridge. Pasé 6 semanas aprendiendo el juego, jugando al bridge con los otros internados y leyendo los libros de Culbertson sobre bridge. Al cabo de 6 semanas jugué todas las noches durante el resto de mi internación en el hospital. También me interesé en la pintura al óleo y estudié 353. Tura con un profesor todas las tardes, de 3 a 5. Algunos de mis cuadros eran tan buenos que el que los veía casi podía decir que representaban. También hice intentos en la talla de madera y de jabón y leí varios libros sobre el tema, que me parecieron fascinantes. Me mantuve tan ocupado que no tuve tiempo para preocuparme por mi condición física. Hasta encontré tiempo para leer libros de psicología que me prestó la Cruz Roja. Al cabo de 3 meses, todo el cuerpo médico fue a verme y me felicitó por mi sorprendente mejoría. Fueron las palabras más hermosas que oí desde el día de mi nacimiento. Estuve a punto de gritar de alegría. Lo que quiero señalar es esto. Cuando no tenía nada que hacer me echaba de espaldas y me preocupaba por mi futuro, sin registrar la menor mejoría. Me envenena, va el cuerpo con preocupaciones. Hasta las costillas rotas se negaban a sanar.
Pero en cuanto me distraje jugando al bridge, pintando cuadros al óleo y tallando madera, los doctores se asombraron ante mi sorprendente mejoría. Ahora llevo una vida normal y sana y mis pulmones son tan buenos como los de ustedes. ¿Recuerdan lo que dijo Bernard Shaw? El secreto de ser desdichado radica en tener tiempo libre para pensar si se es feliz o no. Mantengámonos activos, mantengámonos ocupados. 354. El tiempo resuelve muchas cosas por Louis de Montant, Jr. La preocupación me hizo perder 10 años de mi vida. Esos 10 años debieron ser los más plenos y fructíferos en la vida de un joven. Los transcurridos entre los 18 y los 28 años de edad. Ahora comprendo que yo fui el único culpable de haber perdido esos años. Me preocupaba por todo. Por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por mi sensación de inferioridad. Estaba tan asustado que muchas veces cruzaba la calle para evitar un encuentro con alguien a quien conocía. Cuando divisaba a un amigo en la calle, solía fingir que no había reparado en él porque temía que me tratara con desdén. Me atemorizaba a tal punto hablar con extraños o siquiera estar ante ellos que en el lapso de 2 semanas perdí la oportunidad de encontrar 3 empleos, simplemente porque no tenía el valor de explicar a esos posibles empleadores todo lo que yo era capaz de hacer. De pronto un día, hace 8 años, dominé la preocupación en una tarde, y desde entonces muy pocas veces me he preocupado. Esa tarde estaba en la oficina de un hombre cuyos problemas eran mucho mayores que los míos y sin embargo era una de las personas más animosas que he conocido. En 1929 había reunido una fortuna y había perdido hasta el último centavo. En 1933 había rehecho su fortuna, para volver a perderla. En 1939 perdió una vez más una tercera fortuna. En plena bancarrota, lo acosaban enemigos y acreedores. Preocupaciones que habrían abrumado a algunos hombres y los habrían llevado al suicidio resbalaban sobre él como el agua sobre las plumas de un pato. 355. Sentado en su oficina aquella tarde, hace 8 años, lo envidiaba y hubiera dado lo imposible por ser como él. Mientras conversábamos, me tendió una carta que había recibido esa mañana y me dijo: «Lea esto». Era una carta enfurecida que hacía las preguntas más desagradables. De haber recibido yo mismo esa carta, me habría hundido en un pozo. Bill, dije, ¿cómo responderá a esa carta? Le diré un secreto, respondió Bill. La próxima vez que algo lo preocupe, tome un lápiz y una hoja de papel, siéntese y escriba con detalle cuál es la causa de la preocupación. Después ponga ese papel en el último cajón a la derecha de su escritorio. Espere un par de semanas antes de volver a tomarlo. Si al releerlo sigue preocupándole el motivo que escribió, ponga de nuevo el papel en el último cajón a la derecha de su escritorio. Déjelo allí otras 2 semanas. Allí estará seguro. Nada podrá pasarle. Pero en el ínterin muchas cosas podrán pasarle al problema que le preocupa a usted. He descubierto que si soy capaz de tener paciencia, la preocupación que me desespera se desinflará como un globo pinchado. El consejo me causó honda impresión. Lo he seguido durante años con el resultado de que ahora casi nada me preocupa. El tiempo resuelve muchas cosas. El tiempo también puede resolver lo que hoy le preocupa. Se me dijo que no intentara hablar ni siquiera mover un dedo, por Josephine. Ryan, hace varios años fui testigo en un asunto judicial y esto me causó mucha tensión y graves preocupaciones. Terminado el juicio volví a casa por tren y tuve un brusco y violento colapso. Un ataque al corazón. Apenas podía respirar. Cuando llegué a casa el médico me dio una inyección. No estaba en la cama. No había podido ir más allá del banco de la sala. Cuando recobré el sentido vi que el cura de la parroquia me estaba ya dando la absolución, vi el aturdimiento y la pena en los rostros de los míos. Comprendí que se consideraba llegada mi última hora. Después me enteré de que el médico había preparado a mi esposa para el caso, estimado probable, de que yo no durara más de 30 minutos. Mi corazón estaba tan débil que se me advirtió que no debía hablar ni siquiera mover un dedo. Nunca he sido un santo, pero he aprendido una cosa: no discutir con Dios. Cerré mis ojos y dije: hágase tu voluntad, si ha de ser ahora, hágase tu voluntad. Tan pronto como acepté esta idea, sentí un gran alivio. Mi terror desapareció y me pregunté qué era lo peor que podía sucederme. Bien, lo peor parecía ser el posible retorno de las convulsiones, con los terribles dolores que las acompañaban. Después todo habría acabado. Iría a reunirme con mi hacedor y pronto descansaría en paz.
Yací tendido en aquel banco y esperé 1 hora, pero los dolores no volvieron. Finalmente comencé a preguntarme qué haría con mi vida si no me muriera. Decidí que no regatearía esfuerzo para recobrar mi salud. D. 356-357. Dejaría de agobiarme con tensiones y preocupaciones y recuperaría mis fuerzas. Esto sucedió hace 4 años. He recuperado mis fuerzas hasta el punto de que el mismo médico está asombrado de la mejoría que revelan mis cardiogramas. Ya no me preocupo por nada. Tengo un nuevo interés en la vida. Pero puedo decir honradamente que, si no hubiese encarado lo peor, mi muerte inminente, y tratado después de mejorar las cosas, no estaría hoy aquí probablemente. Si no hubiese aceptado lo peor, creo que hubiera muerto víctima de mi propio pánico. El señor Ryan vive hoy porque utilizó el principio descrito en la fórmula mágica. Encarar lo peor que puede suceder. De una tarea a otra, expulso todas las ideas referentes a los problemas que anteriormente me han ocupado. Encuentro que pasar de una actividad a otra estimula y descansa. Despeja la cabeza. Tercera. He tenido que disciplinarme para expulsar de mi espíritu todos los problemas cuando cierro mi mesa de trabajo. Siempre son problemas continuos. Cada uno supone una serie de cuestiones no resueltas que reclaman mi atención. Si me llevara todas estas cuestiones a casa cada noche y me preocupara por ellas, destruiría mi salud y destruiría mi capacidad para solventarlas. Dwight es un maestro de los 4 buenos hábitos de trabajo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Véase 7ª parte. Soy un gran despreocupado. Por Dwight. La preocupación es un hábito del que me deshice hace tiempo. Creo que mi hábito de no preocuparme es debido en gran parte a 3 cosas. Primera. Estoy demasiado ocupado para incurrir en ansiedades autodestructoras. Tengo 3 actividades principales, cada una de las cuales basta para ocupar todo mi tiempo. Doy conferencias a grandes grupos en la Universidad de Columbia. Soy presidente de la Junta de Educación Superior de la ciudad de Nueva York. Tengo también a mi cargo la sección económica y social de la casa editora Harper Brothers. Las insistentes demandas de estas 3 ocupaciones no me dejan tiempo para preocuparme. Segunda. Soy un gran despreocupado. Cuando paso, si no hubiese dejado de preocuparme estaría hace tiempo bajo tierra. Por Connie Mack, el gran hombre del béisbol. He actuado en el béisbol profesional durante más de 63 años. Cuando comencé no percibía remuneración alguna. Jugábamos en baldíos, tropezando con latas y colleras desechadas. Cuando terminaba el partido, pasábamos el sombrero. Lo que recogíamos era muy poca cosa para mí, especialmente porque era el principal sostén de mi madre viuda y de mis hermanos menores. A veces el equipo tenía que improvisarse la comida para ir tirando. Tenía muchos motivos para preocuparme. Soy el único preparador de béisbol que haya terminado en último 358-359 lugar durante 7 años consecutivos. Soy el único preparador que haya perdido 800 partidos en 8 años. Después de una serie de derrotas solía preocuparme hasta el punto de no poder comer ni dormir apenas. Pero dejé de preocuparme hace 25 años y creo honradamente que, si no hubiese dejado de preocuparme entonces, estaría bajo tierra hace mucho tiempo. Cuando vuelvo la vista hacia mi larga vida, nací cuando Lincoln era presidente, deduzco que me libré de la preocupación haciendo estas cosas. 1. Vi lo inútil que era preocuparse. Vi que esto no me llevaba a parte alguna y amenazaba con destruir mi carrera. 2. Vi que iba a perder mi salud. 3. Me dediqué con tanto afán a proyectar y preparar el triunfo en los partidos futuros que no tenía tiempo para preocuparme por los partidos que ya se habían perdido. 4. Finalmente adopté la norma de no llamar nunca la atención a un jugador por sus faltas hasta transcurridas 24 horas de la terminación del partido. Como no tenía la seguridad de dominarme y de dominar mi lengua inmediatamente después de una derrota, nunca me veía con los jugadores sin dejar pasar el tiempo necesario para serenarme. No discutía con los jugadores hasta el día siguiente del desgraciado encuentro. Para entonces me había serenado, los errores no parecían tan grandes y podía hablar con calma, lo que impedía que mis muchachos se enfadaran y trataran de defenderse. 5. Traté de alentar a los jugadores con alabanzas en lugar de desanimarlos con reprimendas. Procuré siempre tener una palabra amable para todos. 6. Vi que me preocupaba más cuando estaba cansado.
Por lo tanto, estaba 10 horas en la cama todas las noches y echaba una siestecita todas las tardes. Hasta una siestecita de 5 minutos ayuda mucho. 7. Creo que me he librado de las preocupaciones y prolongado mi vida manteniéndome en actividad. Tengo 85 años, pero no me retiraré hasta que comience a repetir las mismas cosas una y otra vez. Cuando pase esto, comprenderé que me estoy haciendo viejo. Connie Mack nunca ha leído un libro sobre cómo suprimir la preocupación, pero se ha fabricado sus propias normas. ¿Por qué no relaciona usted las reglas que le han sido útiles en el pasado, consignándolas aquí por escrito? Procedimientos que me han sido útiles en la lucha contra la preocupación. 1, 2, 3, 4. Me libré de úlceras estomacales y de preocupaciones cambiando de trabajo y de actitud mental. Por Arden W. Sharpe, Green Bay, Wisconsin. Hace 5 años estaba preocupado, deprimido y enfermo. Los médicos decían que tenía úlceras estomacales. Me ordenaron un régimen. Bebí leche y comí 361 vos hasta que el solo verlos me repugnó. Pero no mejoré. Un día leí un artículo sobre el cáncer. Imaginé que tenía todos los síntomas. Entonces no estaba preocupado. Estaba aterrorizado. Desde luego, esto hizo que mis úlceras se convirtieran en una hoguera. El golpe de gracia llegó cuando el ejército me rechazó por considerarme físicamente incapaz, a los 24 años. Todo indicaba que era una ruina física cuando debía estar en plena posesión de mis facultades físicas. Ya no tenía salida. No veía un solo rayo de esperanza. Desesperado, traté de analizar cómo había llegado a tan terrible condición. Poco a poco, la verdad empezó a surgir en mí. 2 años antes, había trabajado, feliz y lleno de energía, como viajante de comercio. Pero la escasez durante la guerra me había obligado a renunciar a ese trabajo y me había empleado en una fábrica. Despreciaba ese nuevo trabajo y, para empeorar las cosas, estaba relacionado con un grupo de hombres que eran los pensadores más negativos que haya tenido la desdicha de conocer nunca. Absolutamente amargados. Nada les parecía bien. Se lo pasaban maldiciendo el trabajo, el salario, las horas y al patrón. Comprendí que de manera inconsciente yo había absorbido su resentimiento. Lentamente empecé a advertir que mis úlceras quizá provinieran de mis propios pensamientos negativos y de mi amargura. Entonces resolví volver al mundo que me gustaba, el de la venta, y a reunirme con personas capaces de pensamientos y actitudes constructivas. Esta decisión probablemente me salvó la vida. Con todo entusiasmo busqué amigos y compañeros de tareas que fueran pensadores progresistas, hombres felices, optimistas, libres de preocupaciones y de úlceras. No bien cambié de actitud, cambié de estómago. No tardé en descubrir que podemos recibir buena salud, felicidad y éxito de los demás, así como podemos recibir preocupaciones, amargura y fracaso. Esta es la lección más importante que he aprendido. Debí aprenderla hace años. Había oído hablar de ella y había leído muchas veces consejos en esta línea. Pero tenía que aprender por cuenta propia. Ahora comprendo qué quiso decir Jesús cuando afirmó: el hombre es tal como piensa en su corazón. Ahora busco la luz verde, por Joseph M. Cotter. Desde mi niñez, y a lo largo de mi juventud y mi vida de adulto, he sido un profesional de la preocupación. Mis preocupaciones eran muchas y variadas. Algunas eran reales. La mayoría eran imaginarias. En raras ocasiones me encontraba sin nada de qué preocuparme, entonces me preocupaba el temor de haber olvidado algo importante. Al fin, hace 2 años, inicié un nuevo modo de vida. Implicaba un autoanálisis de mis defectos y mis pocas virtudes, un inventario moral exhaustivo y valiente de mí mismo. El resultado fue que puse en claro lo que motivaba mi preocupación. El hecho era que no podía vivir el presente. Me angustiaban los errores de ayer y me atemorizaba el futuro. Me repetían una y otra vez que hoy es el mañana por el cual me preocupé ayer. Pero eso no surtía efecto en mí. Me aconsejaban que viviera de acuerdo con un programa de 24 horas. Me decían que hoy era el único día sobre el cual podía ejercer algún control y que debía aprovechar al máximo mis oportunidades día a día. Me decían que si lo hacía, estaría tan ocupado que no me quedaría tiempo para preocuparme por cualquier otro día, pasado o futuro. Ese consejo era lógico. 362-363. No, pero me era muy difícil poner en práctica esas ideas.
De pronto una luz surgió de la oscuridad, encontré la respuesta Y. ¿Dónde creen ustedes que la encontré? En el andén de una estación de tren, a las 7 de la tarde del 31 de marzo de 1945. Fue una hora muy importante para mí. Por eso la recuerdo con tanta claridad. Despedíamos a unos amigos que viajarían en The City of Los Ángeles, un tren expreso, de regreso de sus vacaciones. La guerra aún continuaba. Ese año había multitudes por doquier. En vez de subir al tren con mi esposa, fui caminando hacia la locomotora. Me quedé mirando un minuto esa gran máquina brillante. Después miré hacia las vías y vi un inmenso semáforo. Brillaba una luz amarilla. De pronto la luz cambió a un verde brillante. En ese instante el maquinista empezó a hacer sonar una campana. Oí el habitual pasajeros al tren. Y en pocos segundos la inmensa locomotora empezó a salir de la estación iniciando su viaje de 2300 millas. Mi mente empezó a trabajar. Algo procuraba adquirir sentido en mí. Estaba experimentando un milagro. Y al fin lo vi todo claro. El maquinista me había dado la respuesta que buscaba. Iniciaba el largo viaje sin más guía que esa luz verde. De haber estado en su lugar, yo habría querido ver todas las luces verdes del viaje entero. Imposible, desde luego. Pero eso era exactamente lo que trataba de hacer con mi propia vida, permanecer inmóvil en la estación, sin ir a ninguna parte, porque me angustiaba por saber lo que me aguardaba en el camino. Mis pensamientos seguían fluyendo. Ese maquinista no tenía por qué preocuparse por los problemas que pudieran surgir millas adelante. Quizá hubiera algunas paradas, algunas demoras, pero no estaban para eso los sistemas de señales. Luces amarillas. Reducir la velocidad y no impacientarse. Luces rojas. Serio peligro, detenerse. Eso es lo que daba seguridad a los viajes en tren. Un buen sistema de señales. Me pregunté por qué no disponía de un buen sistema de señales para mi vida. ¿Dónde encontrarlo? Y bien, si Dios había creado la luz verde, ¿por qué no pedírselo a Él mismo? Así fue como, rezando todas las mañanas, obtuve mi luz verde para cada día. De cuando en cuando me llegaron luces amarillas que disminuyeron mi marcha. Y a veces, luces rojas que me detuvieron antes del desastre. No más preocupaciones para mí desde aquel día, hace 2 años, cuando hice el descubrimiento. Durante estos 2 años, más de 700 luces verdes han brillado para mí. Y el viaje por la vida es tanto más fácil cuando no existe la preocupación en cuanto a la luz que brillará después de la verde, sea cual fuere el color, yo sabré qué hacer. Como Rockefeller vivió con tiempo prestado durante 45 años, el viejo John D. Rockefeller acumuló su primer millón a la edad de 33 años. A la edad de 43 años había edificado el mayor monopolio que el mundo ha conocido, la Gran Standard Oil Company. ¿Pero dónde estaba a los 53 años? La preocupación lo había vencido. La preocupación y la vida tensa habían quebrantado ya su salud. A los 53 años parecía una momia, según dice John K. Winkler, uno de sus biógrafos. A los 53 años Rockefeller fue atacado por desconcertantes enfermedades del aparato digestivo que lo dejaron sin cabello, sin pestañas y sin más pelos que un leve indicio de cejas. Tan grave era su estado que hubo un tiempo en que su único alimento era leche. 364-365, humana, dice Winkler. Según los médicos padecía alopecia, una forma de calvicie que tiene frecuentemente un origen puramente nervioso. El aspecto de Rockefeller era tan impresionante con aquel desnudo cráneo, que el hombre tenía que utilizar permanentemente un gorro. Posteriormente se hizo fabricar unas pelucas a 500 la pieza y las utilizó durante el resto de su vida. Rockefeller tuvo en un principio una constitución de hierro. Criado en el campo, era de anchos hombros, de porte erecto y de andar brioso y ágil. Sin embargo, a los 53 años, cuando la mayoría de los hombres están en lo mejor de la vida, sus hombros se habían hundido y arrastraba los pies al caminar. Era ahora el hombre más rico del mundo, pero tenía que someterse a un régimen alimentario que un mendigo hubiera desdeñado. Sus ingresos eran de $1.000.000 semanales, pero bastaban probablemente $2 semanales para pagar todo lo que podía comer. Leche acidulada y unas cuantas galletas eran todo lo que los médicos le permitían. Su piel perdió el color. Parecía viejo pergamino estirado sobre sus huesos. Y solo el cuidado médico, el mejor que el dinero podía comprar, impedía que se muriera a los 53 años. ¿Qué había sucedido? La preocupación.
Las emociones. La presión alta y la vida tensa. El hombre se llevó literalmente al borde de la sepultura. Incluso a los 23 años de edad, Rockefeller iba ya hacia su meta con tan sombría determinación que, según los que lo conocían, nada lo ponía alegre, salvo la noticia de que había hecho un buen negocio. Cuando obtenía grandes beneficios, efectuaba una especie de danza guerrera. Tiraba el sombrero al suelo e iniciaba una serie de contorsiones. Pero, si perdía dinero, se ponía enfermo. En una ocasión envió $40,000 de grano por vía de los Grandes Lagos. Sin seguro. Costaba demasiado. $150. Aquella noche hubo una violenta tempestad en el lago Erie. Rockefeller se preocupó tanto por la posible pérdida del cargamento que, cuando su socio, George Gardner, llegó a la oficina por la mañana, lo encontró allí, paseándose. ¡Corre!, gritó Rockefeller. Trata de contratar el seguro ahora, antes de que sea demasiado tarde. Gardner corrió a la compañía y obtuvo el seguro, pero, cuando volvió a la oficina, encontró a John D. en un estado de nervios todavía peor que el de antes. Había llegado entretanto un telegrama. El cargamento había sido desembarcado sin que la tempestad lo afectara. Y Rockefeller estaba más enfermo que antes, porque había perdido $150. Estaba tan enfermo que tuvo que irse a casa y meterse en la cama. Piensen ustedes. En aquella época, su firma hacía $500,000 por año, pero perder $150 lo afectaba a tal punto que debía meterse en cama. No tenía tiempo para distraerse, para divertirse, para nada que no fuera a hacer dinero y enseñar en la escuela dominical. Cuando su socio, George Gardner, compró por $2,000 un yate de segunda mano con 3 amigos suyos, John D. se horrorizó y se negó a subir a él. Un sábado por la tarde Gardner lo encontró trabajando en la oficina y le dijo: «Vamos, John, vente a dar un paseo en el yate. Te hará bien. Olvídate de los negocios. Diviértete un poco». John D. lo miró enfurecido. «George Gardner», le dijo, «eres el hombre más dispendioso que he conocido. Estás dañando tu imagen y tu crédito ante los bancos, y también mi imagen. En un abrir y cerrar de ojos nos arruinarás a los dos. No subiré a tu yate. Ni siquiera quiero verlo». Y se quedó trabajando en la oficina toda la tarde del sábado. La misma falta de sentido del humor, la misma ausencia, 366-367, cia de sentido de la perspectiva caracterizaron toda la carrera de John D. como hombre de negocios. Años después dijo: «Nunca me he acostado sin recordarme a mí mismo que mi éxito podía ser solo transitorio». Con millones a su disposición jamás se acostaba sin el miedo de perder su fortuna. No es extraño que la preocupación quebrantara su salud. No tenía tiempo para el recreo. Nunca iba al teatro, ni jugaba a las cartas, ni iba a una fiesta. Hacía sus cuentas todas las noches y no podía dormir hasta saber cuánto dinero había amasado durante el día. Como dijo Mark Hanna, era un hombre loco por el dinero. Cuerdo en los otros aspectos, era loco por el dinero. Rockefeller confesó una vez a un vecino de Cleveland, Ohio, que deseaba ser estimado. Sin embargo, era tan frío y receloso que pocas personas lo querían. En una ocasión Morgan se negó a entrar en relaciones de negocios con él. «No me gusta ese hombre. No quiero tener con él trato alguno», dijo. El propio hermano odiaba tanto a Rockefeller que hizo retirar los cuerpos de sus hijos de la sepultura familiar. «No quiero que nadie de mi sangre descanse jamás en tierra que sea de John D», declaró. Los empleados y socios de Rockefeller vivían en santo temor de él. Y aquí está la parte irónica. Rockefeller les tenía miedo. Temía que hablaran fuera de la oficina y descubrieran los secretos. Tenía tan poca fe en la naturaleza humana que, en una ocasión, cuando firmó un contrato de 10 años con un refinador independiente, hizo prometer a este hombre que no diría nada del asunto a nadie, ni a la propia esposa. Cállese y administre su negocio. Tal era su lema. Después, en el pináculo de la prosperidad, con el oro entrando en sus cofres como dorada lava del Vesubio, su mundo privado se derrumbó. Libros y periódicos denunciaban la guerra de varones ladrones de la Standard Oil Company. Denunciaban las maniobras secretas con los ferrocarriles, el implacable aplastamiento de todos los rivales. En los campos petrolíferos de Pensilvania, John D. Rockefeller era el hombre más odiado de la tierra. Fue ahorcado en efigie por los hombres que había aplastado. Muchos de ellos soñaban con ponerle una soga alrededor del marchito cuello y colgarlo de una rama.
Llegaban a su oficina cartas que vomitaban fuego y lo amenazaban de muerte. Tuvo que contratar a una guardia personal que lo protegiera de sus enemigos. Trató de pasar por alto este ciclón de odio. Pueden golpearme e injuriarme, siempre que me dejen despejado el camino, declaró cínicamente. Pero descubrió que era humano, a fin de cuentas. No pudo soportar el odio y la preocupación. Su salud comenzó a ceder. Estaba aturdido y desconcertado ante este nuevo enemigo, la enfermedad, que lo atacaba desde adentro. En un principio ocultó sus indisposiciones e intentó rechazar la idea de que estaba enfermo. Pero el insomnio, la indigestión y la pérdida del cabello, síntomas físicos de la preocupación y el derrumbe, no podían ser negados. Finalmente los médicos le dijeron la terrible verdad. Tenía que optar: su dinero y sus preocupaciones o su vida. Le previnieron que tenía que retirarse o morir. Se retiró. Pero, antes de que se retirara, la preocupación, la codicia y el miedo habían causado estragos en su salud. Cuando Ida Tarbell, la más famosa escritora norteamericana de biografías, lo vio, quedó aterrada. Y escribió: hay en su rostro una edad espantosa. Es el hombre más viejo que haya visto jamás. ¿Viejo? Rockefeller era entonces varios años más joven que el general MacArthur cuando reconquistó las Filipinas. Pero era tal ruina física que Ida Tarbell lo compadecía. La escritora trabajaba entonces en un poderoso libro que condenaba a la Standard Oil y a cuanto la Standard Oil representaba y, desde luego, no tenía motivo alguno para estimar al hombre que había creado. 368-369. Aquel pulpo. Sin embargo, declaró que, cuando vio a John D. Rockefeller enseñar en la catequesis del Domingo, buscando ansiosamente una expresión cordial en los rostros que lo rodeaban, tuve una sensación inesperada y que se intensificó con el tiempo. Me dio pena. Sé que no hay compañía tan terrible como la del miedo. Cuando los médicos se lanzaron a la tarea de salvar la vida de Rockefeller, le fijaron 3 normas. Son 3 normas que él observó al pie de la letra durante el resto de su vida. Son las siguientes. 1. Evite las preocupaciones. Nunca se preocupe por nada, cualesquiera que sean las circunstancias. 2. Descanse y haga muchos ejercicios moderados al aire libre. 3. Vigile su régimen de alimentación. Deje siempre de comer cuando todavía sienta cierto apetito. John D. Rockefeller se atuvo a estas normas y es probable que salvara así su vida. Se retiró. Aprendió a jugar al golf. Trabajaba en el jardín. Hablaba con los vecinos. Jugaba a diversos juegos. Cantaba. Pero hizo algo más también. Dice Winkler. Durante los días de tortura y las noches de insomnio, tuvo tiempo para reflexionar. Comenzó a pensar en los demás. Dejó finalmente de pensar en cuánto dinero podía conseguir y comenzó a preguntarse cuánta felicidad humana podría comprarse con ese dinero. En pocas palabras, Rockefeller comenzó ahora a regalar sus millones. En un principio, la cosa no fue fácil. Cuando ofreció dinero para una iglesia, los púlpitos de todo el país clamaron que era aquel un dinero mancha, no. Pero continuó dando. Se enteró de que un modesto colegio de las orillas del lago Michigan iba a cerrarse a causa de una hipoteca. Acudió al rescate, vertió millones en el colegio y edificó así la ahora mundialmente famosa Universidad de Chicago. Trató de ayudar a los negros. Dio dinero a universidades negras como el Tuskegee College, donde hacían falta fondos para continuar los trabajos de George Washington Carver. Ayudó a combatir la lombriz intestinal. Cuando el Dr. Charles W. Stiles, la autoridad en esta materia, dijo: 50 centavos de medicinas curarían a un hombre de esta enfermedad que causa estragos en el sur, pero ¿quién dará los 50 centavos? Fue Rockefeller quien los dio. Gastó millones en combatir la lombriz intestinal y libró al sur de esta terrible plaga. Y fue todavía más allá. Estableció una gran fundación internacional, la Fundación Rockefeller, destinada a combatir la enfermedad y la ignorancia en todo el mundo. Hablo con emoción de esto porque quizá deba mi vida a la Fundación Rockefeller. Recuerdo muy bien que cuando estaba en China, en 1932, el cólera hacía estragos en Pekín. Los campesinos chinos morían como moscas. Y en medio de todo ese horror pudimos acudir al centro médico Rockefeller para que nos vacunaran contra la epidemia. Tanto los chinos como los extranjeros podían acudir allí. Entonces comprendí por primera vez qué hacían por el mundo los millones de Rockefeller.
En la historia entera no existe nada que se parezca siquiera remotamente a la Fundación Rockefeller. Es algo único. Rockefeller sabía que en el mundo entero hay hombres con grandes miras que inician nobles movimientos. Se emprenden investigaciones, se fundan colegios, los médicos luchan para combatir una enfermedad, pero con harta frecuencia toda esa tarea se interrumpe por falta de fondos. John D. resolvió ayudar a esos pioneros de la humanidad, no apoderarse de ellos, pero sí darles dinero y ayudarlos a que se ayudaran a sí mismas. Hoy ustedes y yo podemos agradecer a John D. Rockefeller por los milagros de la penicilina y por muchos otros descubrimientos que su dinero ayudó. 371. A financiar. Pueden ustedes dar gracias por el hecho de que sus hijos ya no corren el riesgo de morir de meningitis, enfermedad que solía matar a 4 de cada 5. Y pueden darle gracias por los avances que hemos hecho en la malaria y la tuberculosis, la gripe asiática y la difteria, y muchas otras enfermedades que aún hoy azotan al mundo. ¿Y qué decir del mismo Rockefeller? Cuando regaló su dinero, ¿conquistó la paz interior? Sí, quedó satisfecho al fin. Allan Evans declaró: si las gentes creen que después de 1900 continuaba preocupándose por los ataques contra la Standard Oil, están completamente equivocadas. Rockefeller era feliz. Había cambiado tan completamente que no se preocupaba en absoluto. En realidad, se negó a perder una noche de sueño cuando fue obligado a aceptar la mayor derrota de su carrera. Esta derrota se produjo cuando la empresa que había edificado, la enorme Standard Oil, fue condenada a pagar la más cuantiosa multa de la historia. Según el gobierno de los Estados Unidos, la Standard Oil era un monopolio que violaba directamente las leyes antimonopolistas. La batalla duró 5 años. Los mejores cerebros jurídicos del país libraron una lucha interminable en lo que fue entonces el juicio contencioso más prolongado de todos los tiempos. Pero la Standard Oil perdió. Cuando el magistrado Kennesaw Mountain Landis diciembre dio su sentencia, los abogados de la defensa temieron que John D. Rockefeller soportara el golpe muy mal. Pero ignoraban por completo lo mucho que John D. Rockefeller había cambiado. Aquella noche uno de los abogados llamó por teléfono a su patrocinado. Le explicó la sentencia con todos los miramientos posibles y, seguidamente, dijo con prevención: espero que esta sentencia no lo afecte, señor Rockefeller. Confío en que dormirá usted bien esta noche. ¿Y el viejo John D.? Con su voz cascada contestó desde el otro extremo de la línea: no se preocupe, señor Johnson. Pienso dormir muy bien esta noche. Y no se sienta usted tampoco afectado. Buenas noches. Este era el hombre que una vez tuvo que meterse en la cama porque había perdido $150. Sí, hizo falta mucho tiempo para que John D. se librara de las preocupaciones. Era un moribundo a los 53 años y vivió hasta los 98. Me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo tranquilizarme. Por Paul Sampson. Hace 6 meses me precipitaba por la vida a toda velocidad. Siempre estaba tenso, nunca en calma. Cada noche llegaba de mi trabajo a mi casa preocupado y exhausto por la fatiga nerviosa. ¿Por qué? Porque nadie me había dicho nunca: Paul, te estás matando. ¿Por qué no paras un poco? ¿Por qué no te tranquilizas? Me levantaba deprisa por las mañanas, desayunaba deprisa, me afeitaba deprisa, iba en mi automóvil a mi trabajo como temiendo que el volante se me escapara de entre las manos y saliera volando por la ventanilla. Trabajaba deprisa, volvía deprisa a casa y por la noche trataba de dormir deprisa. Acabé en tal estado que fui a consultar a un famoso especialista en enfermedades nerviosas, de Detroit. Me dijo que debía tranquilizarme. Que debía pensar todo el tiempo en tranquilizarme, inclusive cuando estaba 373, manejando mi automóvil, comiendo, tratando de dormirme. Me dijo que me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo tranquilizarme. Desde entonces he practicado las maneras de tranquilizarme. Cuando me acuesto por las noches, no trato de dormirme hasta haber relajado mi cuerpo y mi respiración. Y ahora despierto por las mañanas cansado, una gran mejoría, porque solía despertar cansado y tenso. Me tranquilizo cuando como y cuando manejo mi automóvil. Sin duda, pongo atención frente al volante, pero manejo con la mente, y ya no con mis nervios. El lugar más importante para tranquilizarme es el de mi trabajo. Varias veces por día paro todo lo que estoy haciendo y hago un inventario de mí mismo para comprobar si no estoy tenso.
Ahora, cuando suena el teléfono ya no agarro el tubo como si alguien quisiera arrancármelo. Y cuando alguien está hablando conmigo, me siento muy tranquilo. ¿El resultado? La vida es mucho más placentera y me siento totalmente libre de la fatiga nerviosa y de las preocupaciones obsesivas. Me ocurrió un verdadero milagro. Por la señora de John Burger, la preocupación me había vencido por completo. Tenía la mente tan confusa que no veía el menor rayo de alegría en la vida. Tenía los nervios tan tensos que no podía dormir por las noches ni tranquilizarme durante el día. Mis 3 hijos, muy pequeños, estaban dispersos, viviendo con parientes. Mi marido, recién salido del servicio militar, estaba en otra ciudad tratando de establecerse como abogado. Y yo sentía todas las inseguridades y temores del período de la posguerra. Estaba amenazando la carrera de mi marido, las posibilidades de que mis hijos iniciaran una vida normal y feliz. También estaba amenazando mi propia vida. Mi marido no podía encontrar una casa y la única solución era construir una. Todo dependía de que yo mejorara. Cuando más me esforzaba por lograrlo, tanto mayor era mi miedo al fracaso. Entonces nació en mí el terror de enfrentar cualquier responsabilidad. Ya no confiaba en mí misma. Me sentía como un fracaso total. En el peor momento, cuando ya no parecía haber ayuda para mí, mi madre hizo algo que nunca olvidaré ni dejaré de agradecer. Me impulsó a luchar. Me echó en cara que hubiera renunciado, que hubiera perdido el dominio de mis nervios y de mi mente. Me dijo que me rendía en vez de enfrentar mi situación, que huía de la vida en vez de vivirla. A partir de ese día empecé a luchar. Ese mismo fin de semana dije a mis padres que podían volverse a su casa, porque estaba dispuesta a actuar. Hice lo que hasta entonces me parecía imposible. Me quedé a solas para hacerme cargo de mis 2 hijos menores. Empecé a dormir bien, a comer mejor. Mi ánimo mejoró. Una semana después, cuando mis padres volvieron para visitarme, me encontraron planchando ropa y cantando. Tenía una sensación de bienestar porque había empezado a librar una batalla y estaba ganando. Nunca olvidaré esa lección. Si una situación parece insuperable, hay que hacerle frente. Empezar a luchar. Sin rendirse. A partir de entonces me esforcé por trabajar, por perderme en mi trabajo. Por fin reuní a todos mis hijos y me instalé con mi marido en nuestro nuevo hogar. Resolví que mejoraría lo bastante para ofrecer a mi encantadora familia una madre fuerte y feliz. Me puse a planear cosas para nuestro hogar, para nuestros hijos, para 375, mimando, para todo, salvo para mí misma. Estaba demasiado ocupada para pensar en mí. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro. Me sentí cada día más fuerte. Despertaba con la dicha del bienestar, la dicha de planear el nuevo día que tenía por delante, la dicha de vivir. Y aunque la depresión se insinuaba en algunos momentos, sobre todo cuando me cansaba, me decía que no debía pensar o razonar conmigo misma en esos momentos, y poco a poco fueron menos hasta desaparecer por completo. Ahora, un año después, tengo un marido feliz y exitoso, una casa hermosa y puedo trabajar 16 horas por día, y tengo 3 hijos hermosos, saludables. Y yo misma tengo paz mental. Como Benjamin Franklin domino la preocupación. Carta de Benjamin Franklin a Joseph Priestley que, invitado a actuar como bibliotecario para el conde de Shelburne, pidió consejo a Franklin. En su carta, Franklin explica su método para resolver problemas sin preocuparse. Londres, 19 de septiembre de 1772. Estimado señor. Ante un asunto de tan grande importancia acerca del cual me solicitáis consejo, no puedo, por falta de suficientes elementos de juicio, aconsejaros qué resolver, pero si os place os diré cómo. Cuando se presentan casos tan difíciles como el vuestro, son difíciles sobre todo porque mientras los analizamos no están presentes en nuestra mente todas las razones en pro y en contra. Pero en ocasiones varias de ellas se nos presentan, para dejar lugar a otras cuando desaparecen. Ello explica las sucesivas resoluciones o actitudes que, alternativamente, nos dominan, y la incertidumbre que nos mantiene perplejos. Para solucionar esto, acudo al recurso de trazar una línea en una hoja de papel para dividirla en 2 columnas. Sobre una de ellas escribo a favor, sobre la otra, en contra. Después, durante 3 o 4 días de reflexión, escribo bajo los diferentes títulos sugerencias de los motivos que en momentos diferentes se me ocurren a favor o en contra de mi resolución.
Cuando los he reunido todos, emprendo la tarea de sopesar su respectiva importancia, y cuando encuentro dos, uno a cada lado, que parecen iguales, los suprimo. Si encuentro un motivo a favor igual a dos en contra, suprimo los tres. Si juzgo que dos motivos a favor son iguales a unos tres en contra, suprimo los cinco. Y procediendo así puedo descubrir dónde reside el equilibrio. Y si tras un día o dos de nuevas reflexiones nada ocurre de importancia a uno u otro lado, llego a una resolución de acuerdo con eso. Y aunque el peso de los motivos no puede calcularse con la precisión de las cantidades algebraicas, cuando cada uno de ellos puede ser analizado por sí mismo y el conjunto se muestra ante mí, creo que soy capaz de juzgar mejor y es menos probable que tome una resolución apresurada. Y en verdad me ha sido de gran utilidad esta suerte de ecuación en lo que podría llamarse un álgebra moral o prudencial. Deseando sinceramente que podáis resolverlo mejor, os saludo, mi estimado amigo, con todo mi afecto, Ben Franklin.